Ya estamos en la sección de formación, también que tiene el programa Diaconía aquí en televisión. Hoy la palabra es Deus Caritas, bueno, son las palabras porque después de tanto tiempo pues hemos querido recordar lo que estábamos viendo desde que comenzó el programa Diaconía en esta segunda temporada, que es la encíclica del Papa Benedicto XVI. Y lo vamos a hacer con Balbina Rojas, que es responsable de formación de Cáritas, y nos va a recordar un poco pues, en lo que nos habíamos quedado y qué es lo que estamos viendo. Hola Balbi, ¿cómo estás? Hola Mónica, bien, gracias. Cuéntanos qué se explicó en el último programa que fue en el mes de diciembre, y bueno, ha pasado ya tiempo, parece que ha pasado mucho tiempo, pero han pasado muchas cosas. Sí, ciertamente vamos a retomar un poquito, un resumen, muy resumen de lo que se abordó en esta última formación, pues para recordarlo y enganchar un poco con los puntos que abordaremos hoy. Don José María, que hizo este último programa, abordó los puntos 32, 33 y 34 de la encíclica, en la que se trata sobre quiénes son los responsables de la acción caritativa de la Iglesia. Y bueno, se habla por una parte de que la Iglesia misma es el sujeto de esa acción caritativa, pero que son los obispos los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo ni más ni menos que el programa de caridad que se enuncia en los Hechos de los Apóstoles. Si recordamos esta cita en la que se habla de cómo vivía esa comunidad, esa primera comunidad cristiana, como una comunidad que perseveraba unida en la oración, en la fracción del pan, en la enseñanza y en la comunión. También se habló de otros sujetos, de otros colaboradores de esta acción con los obispos, que son bueno, pues los voluntarios, los trabajadores, y el Papa advierte en la carta cómo podemos tener la tentación de dejarnos llevar en nuestra acción por ideologías. Y bueno, él corrige un poco esa tentación o nos muestra cuál debe ser nuestra respuesta, que debe estar centrada en Jesucristo. Esa es, debe ser nuestro motor. Cristo mismo se ha entregado, Dios ha entregado a su Hijo en la cruz por amor, y esa misma entrega debe ser nuestro motor. El Papa también aborda cómo la Iglesia, que es católica y debe estar, pues, por tanto, universal y abierta también, lo que se conoce o conocemos como el trabajo en red, el trabajo con otras instituciones, otras organizaciones, pero nos avisa también, ojo, porque no podemos olvidar cuál es nuestro programa, que es el himno de la caridad de San Pablo. Él dice que en este himno se contiene toda la enseñanza que él ha querido pues expresar en esta carta encíclica. Debe ser pues una entrega que tiene en el centro a Cristo y en el centro al hombre, y que ya no da, sino que se da a uno mismo. Hablasteis también, se habló del documento muy desconocido del Papa Benedicto XVI, que se llama de la naturaleza íntima de la Iglesia, y bueno, que habla también pues, de esta responsabilidad de los obispos en la acción caritativa. Hemos hecho ya el repaso a donde nos quedábamos en el mes de diciembre. ¿Qué es en qué nos vamos a centrar hoy? Bueno, pues vamos a abordar el punto 35 y siguientes hasta llegar a la conclusión. El Papa, en este punto 35, que para mí es uno de los centrales en la carta, nos recuerda cómo este gesto de darse uno mismo se va a percibir por el otro, no como, es verdad que a veces cuando hacemos caridad, hacemos acciones de caridad, sin quererlo podemos humillar, pero el Papa nos advierte, nos dice, bueno, ahora que estamos tan familiarizados con las vacunas, ¿verdad? ¿Qué nos vacuna contra estas actitudes que pueden llevarnos, sin quererlo, con nuestros gestos, a humillar? Pues el darnos. Cuando uno se da a sí mismo, uno se pone en condiciones, como decimos también en la formación que hacemos en Proyecto Diaconía, bueno, pues relaciones horizontales. No hay nadie por encima de nadie. Estamos en relaciones de igualdad, somos hermanos, hijos de un mismo padre, y dándome yo, no dando como algo externo, algo que es ajeno a mí y que es simplemente algo material, voy en esa entrega a dignificar también al otro, como hablábamos también en la primera parte. Al final, como se decía, ¿qué son los economatos? ¿Qué es cualquier realidad que se expresa en Cáritas? Pues tratar de buscar
esto mismo, ¿no? El darnos. Decía Paco, salir de la zona de confort. Trini nos decía cómo esto, entre comillas, complica la vida a los voluntarios, pero en definitiva a lo que nos lleva es a darnos más. Y esto nos dice el Papa que es muy bueno para evitar estas acciones que pueden pues dejar al otro como en un lugar. No nos tenemos que olvidar, también nos dice el Papa, que precisamente es en la cruz, en el lugar más humillante, ¿no? que había, en el que podía haberse sometido un hombre en esa circunstancia, en ese momento histórico, es desde ahí, desde donde Él nos ha regalado la salvación. También nos dice el Papa que, bueno, todos tenemos experiencia de esto que dice también Jesús en el Evangelio, ¿no? Hemos sido unos pobres, unos siervos inútiles que no hemos hecho ni más ni menos que lo que debíamos, lo que debíamos hacer. Habla también el Papa de que ciertamente todos tenemos la experiencia de cómo ayudar nos ayuda, pero de que también esto lo vivamos como una gracia. O sea, no es algo que está basado en las capacidades de uno, en el buen hacer de uno. No ese es el fundamento, es un don que Dios nos da, un regalo que Dios nos da, poder servir a los demás y que como tal lo agradezcamos y lo vivamos desde, bueno, pues ese colocarnos en nuestro sitio que es el de criaturas. También es verdad que a veces puede aparecer la tentación del desaliento. Cuando vemos tantas necesidades que atender, tantas personas, la situación que a veces nos rodea, pues es verdad que uno dice, Dios mío, si es que qué poquito podemos hacer, a qué poquito podemos llegar. Bueno, el Papa nos dice, ojo, tranquilos, Dios no te va a llamar a hacer más de lo que puedas, o sea, hay que ser humildes y decir, bueno, hemos hecho lo que podemos, hemos llegado hasta donde podíamos, Señor, a ti te acudimos con la humildad de saber que no podemos abarcarlo todo. Y bueno, el Papa nos dice, y tendremos la paz de haber descansado en Dios estas necesidades, estas preocupaciones, estos problemas, estas personas a las que queremos llegar y que nos vemos impotentes, ¿no? para llegar a todos ellos. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues ofrecer ese servicio humilde, llegar hasta donde podamos y vencer esa tentación que, como dice ese eslogan que a veces se utiliza, Dios existe, pero no eres tú. Entonces, bueno, nosotros llegamos hasta donde llegamos. Porque, ¿qué dos tentaciones son las que pueden aparecer? Una ya no la has dicho, la de el desaliento, no se puede hacer nada, siempre se puede hacer algo, pero eso no suele pasar, ¿no? Sí, es que son como el reflejo también de ese desaliento puede venir o por pensar que nosotros lo tenemos que resolver todo o por pensar que no podemos hacer nada. Y el Papa dice, ojo, ante estas dos tentaciones, ¿qué hay que hacer? Pues como siempre, recurrir a Jesucristo. Es Él el que en el trato íntimo, en la oración, nos va, como solemos decir, a recalcular la ruta del GPS, ¿verdad? Oye, te estás saliendo, estás pensando que puedes tú resolver todo o estás pensando que no puedes resolver nada. Vamos a centrarnos, ¿no? Vuelve a decirnos el Papa en la carta, mirad a los grandes santos, como una Madre Teresa de Calcuta, de la que ya hemos hablado, un San Vicente de Paúl, un San Martín de Tours, santos que tienen como todos los santos, ¿no? Por supuesto han vivido la caridad, las virtudes en grado heroico, pero es verdad que hay algunos que nos resultan como más llamativos en nuestra labor y todos ellos pues han recurrido evidentemente lo primero al trato con el Señor, porque es el que nos va a dar la fuerza, el que va a ser el motor, el que nos va a dar su mirada para podernos entregar y dar al otro con la dignidad que esta persona merece, con la caridad que esta persona también necesita, que es al final fruto de ese encuentro con Cristo y con Cristo crucificado. Y luego el Papa dice algo también muy interesante. Es verdad que la oración también nos va a liberar de ese querer juzgar a Dios. A veces cuando nos rodea pues tantas situaciones de necesidad, tantas situaciones de desastres pues en la salud, económicos, desastres naturales, pues como que, oye, estamos juzgando, entrando en un terreno pues un poco peligroso que es el de juzgar a Dios, ¿no? Decir, Señor, ¿estás dormido? ¿Qué pasa contigo? ¿No estás viendo este grito de tus hijos? Y el Papa habla también de cómo Cristo en la cruz también elevó ese grito al Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ojo, no era un grito de desesperación ni muchísimo menos, sino que también reconocía el poder de Dios.
Y bueno, él nos dice que también esa oración nos lleva a la humildad de decir, nosotros no sabemos. Ahí el Papa en la visita que hizo al campo de concentración de Auschwitz hizo un discurso pues tremendo, ¿no? En el que habla de, ante ese horror, Señor, ¿por qué has estado callado? Es lógico también preguntárselo, pero ojo con la actitud con la que nos la preguntamos, ¿no? Siempre tiene que ser, pues, me gustaría leer literalmente, sí, con eso sí, acabamos. porque creo que es muy bonito. En el punto 39 dice el Papa, fe, esperanza y caridad están unidas. La esperanza se relaciona con la paciencia, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente. ¿Cuántas veces en nuestras acciones, como voluntarios, como trabajadores, en cualquier tipo de acompañamiento, no solo desde Cáritas, todos los cristianos estamos llamados a vivir esta caridad, este amor, a veces tenemos sensación de fracaso? Pues bueno, es la humildad, la paciencia, la esperanza, dice el Papa, nos llevará a reconocer esta fe que nos muestra a Dios, que nos ha dado a su Hijo. Y en ese darnos a su Hijo vislumbramos ese amor tan grande, y es el amor el que da esperanza al mundo. Y esa esperanza es la que da luz en estos momentos en los que, o en tantos momentos en los que la humanidad vive en esa tiniebla, en esa oscuridad. Y termina con algo precioso, vivir el amor y así llevar la luz de Dios al mundo. A esto quisiera invitar en esta encíclica. O sea, vivir en el amor, ese amor va a dar luz, va a dar esperanza. Cuando alguien te escucha, cuando alguien te comprende, cuando alguien está cercano a ti, aunque no te solucione el problema, sí que te ayuda a recobrar la esperanza. Y es esa esperanza la que va a dar luz, y es lo que dice el Papa, ¿no? Humildemente es lo que quiero transmitiros con esta carta, que viváis en el amor. Pues muy bien, Balbi, has acabado muy bien. Vivir el amor y así llevar la luz de Dios al mundo, que es un poco el objetivo que tenemos también con este programa, el transmitir la luz y el amor de Dios al mundo. Pues nosotros, gracias, Balbi, gracias. Hasta la semana que viene o dentro de 15 días cuando te toque al turnarte con don José María. Y ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos vuelto en 2022, hoy hablando de los psicoromatos, y hemos recordado también la encíclica Deus Caritas Est. La semana que viene tendremos otro proyecto, si Dios quiere. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga.